necesito amarte, amarte más. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos este tiempo de calidad. Bendigo cada familia, bendecimos cada hogar presente en esta mañana. Te pedimos, Dios, que nos des fuerzas, que nos des mucho valor para enfrentarnos a los tiempos que estamos viviendo. Renueva nuestra mente para comprender tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Te pedimos, Dios, que te lleves todo desánimo, que te lleves toda pesadez, que renueves nuestras fuerzas, porque queremos ver tu gloria, Dios, en la tierra de los vivientes. Encomendamos los sueños, los anhelos que hay en el corazón y te pedimos, Dios, que esos sueños que hay en nuestro corazón estén alineados con tu voluntad, con tus propósitos. Queremos, Dios de los cielos, tener semanas, tener meses muy estables, muy fuertes, donde podamos, Dios de los cielos, cumplir con todos los propósitos y los compromisos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Te pedimos, Dios de los cielos, con todo nuestro corazón, que en esta mañana nos hagas muy perseverantes. Ayúdanos, Dios de los cielos, a siempre tener en nuestra boca tus palabras, porque como está escrito, si tus palabras siempre están en nuestra boca, entonces va a provocar tu palabra lo sobrenatural en nuestro diario vivir. Ayúdanos a ser muy valientes y muy esforzados, que tu presencia siempre, Dios, esté con nosotros y que tu presencia siempre acompañe a cada uno de los que amamos, donde quiera que se encuentren y hacia donde quiera que se puedan ir, Dios, que bendito sea el entrar y que bendito sea el salir de todos aquellos que queremos y que amamos. Ayúdanos, Dios, a tener mucho amor por aquellos que son difíciles y danos la capacidad, Dios de los cielos, de soportar a los que son difíciles en Cristo Jesús. Gracias por regalarnos, Dios de los cielos, una mañana más donde queremos ser confrontados, edificados y consolados con tus palabras que son vida eterna. Dios, en tus manos encomendamos este presente y el futuro, entendiendo que en ti estamos más que seguros en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra en Segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos allí al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y voy a leer desde el verso 20. Dice de la siguiente manera, Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el verso 20. Dice, ciertamente, si habiéndose en ellos escapado de la contaminación o de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose en otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado o su postrer condición viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido del camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Cuando miramos estas palabras, quiero que me presten mucha atención porque esto es un mensaje fuerte, interesante y profundo, y más con todos aquellos que vamos creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de la vida cristiana. Quiero hacer un paréntesis para decir algo. Es tan importante cuando uno empieza a madurar en el conocimiento y en el entendimiento de la voluntad de Dios, y es demasiado interesante cuando Dios va formando un grupo de cristianos y un grupo de creyentes maduros y con un entendimiento exquisito para enfrentarnos a un mundo muy complejo y donde es demasiado importante nosotros ir formando una mente con una sana doctrina y con una palabra que termina siendo lo que nos va a proteger en la vida cotidiana. La palabra y la sana doctrina nos protege, nos cuida. Ahora, en todo el capítulo 12, el apóstol Pedro está hablando de los falsos profetas y está hablando de los falsos maestros y está hablando de aquellas personas que pueden adquirir mucho conocimiento, pero que después de un tiempo se pueden volver muy peligrosos. Siempre lo diré. Cuando una persona empieza a tener mucho conocimiento de Dios, también debería de adquirir una responsabilidad y tenemos una demanda, y esa demanda es a poner por obra. Porque si usted empieza a escuchar y empieza a aprender de Dios, pero en el caminar se detiene y luego como que desaprende porque como que va olvidando las cosas que usted ya sabe y termina tomando el camino de desviarse o de apartarse, suele ser muy peligroso. Y por eso siempre Pedro habla haciéndonos entender que algunos se han desviado del camino
y que las personas que se desvían de este camino se vuelven tan peligrosas que incluso Pedro dice que deberíamos de cuidarnos el corazón y la mente por cosas que voy a empezar a explicar y quiero que me presten muchísima atención. Entonces, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose en otra vez en ellas, han sido vencidos. Una de las cosas que hace Dios cuando llega a nuestra vida es que empieza a alejarnos y empieza a hacer una obra que se llama santificarnos. Y santificarnos es renovar nuestra mente de los malos hábitos, de las malas costumbres, de las malas relaciones, de todo aquello con lo que venimos contaminados. Entonces, la santificación es ese proceso de ir dejando malos hábitos en nuestro diario vivir. Hay personas que empiezan la vida cristiana y como que en algún momento se detienen, se conforman, como que ignoran que todavía tenemos un cuerpo pecaminoso, que todavía estamos en una estructura débil, que fácilmente podríamos sencillamente terminar en cualquier mala decisión si no tenemos muchísimo cuidado. Primero de nosotros mismos, porque siempre digo que uno de los más grandes enemigos es nuestra propia naturaleza, ¿verdad? El segundo enemigo que tenemos como cristianos son los demonios. Y siempre he pensado que ese tercer enemigo es el sistema que nos rodea, es la manera de pensar de la gente que está muchas veces en nuestro entorno, porque casi siempre nuestro entorno está lleno no de personas que tienen una profunda convicción o una verdadera relación con Dios. En su empleo, en su trabajo, en su diario vivir, siempre hay personas que no tienen profundo conocimiento de Dios y no tienen una buena relación. Y que muchas veces podríamos nosotros contaminarnos, ¿sí? De malas palabras, de malos hábitos, de malas costumbres, y que sin que nos demos cuenta, terminamos hablando, terminamos comportándonos como aquellos que andan con nosotros. Hay un viejo refrán en el mundo que dice, el que anda con lobos, aullar aprende. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Son refranes, ¿verdad? Que también nos deberían de llevar a analizarnos con quién andamos, con quién caminamos y quiénes son los que constantemente están cerca de nuestra mente, de nuestro corazón, porque o nos contaminamos de un montón de cosas que nos empiezan a endurecer el corazón y que nos empiezan a desviar de las verdades y de los principios de Dios, donde podemos llegar a un nivel de pensar que lo que dice la Biblia no es tan importante como lo que yo pienso, como lo que yo siento, ¿verdad? Pero ahí es donde yo tengo que detenerme. ¿A qué le está dando usted más importancia en su vida cotidiana? ¿A lo que dice Dios o a todo aquello que nos va contaminando y va tomando con fuerza en su corazón? Y nunca olvide que estamos en una sociedad donde va a aumentar el mal en todos los niveles, de tal forma que la gente a lo malo lo va a llamar bueno y a lo bueno lo va a llamar malo. Y se va a volver una sociedad tan contaminante que vamos a empezar a mirar cómo incluso algunos, entre comillas, cristianos, van a empezar a aprobar un montón de experiencias pecaminosas como si fueran normales, ¿verdad? Pero para un cristiano que ha tenido el conocimiento de Cristo y que tiene el conocimiento de Cristo y que crece en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, deberíamos de volvernos mucho más conscientes de lo que debemos hacer, pensar y vivir como cristianos. Esta semana alguien compartió un mensaje de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es un pensamiento muy hermoso, pero cuando usted lee el contexto, dice que no deberíamos de pecar deliberadamente ni darle rienda suelta al pecado, porque algunos pensarán, claro, como donde está el pecado sobreabunda la gracia, entonces pequemos para que sobreabunde más la gracia o la misericordia de Dios. Y es completamente equivocado, ¿verdad? Creo que la gracia y la oportunidad del arrepentimiento y de una vida nueva es para aprovecharla en gran manera. Es más, nosotros como cristianos hoy tenemos mucho más demanda que los fariseos, que los escribas y que nuestros antepasados, porque nosotros tenemos la Biblia completa, no tenemos un pedazo de la Biblia, la tenemos toda y hay algo más profundo. Tenemos todo el testimonio de profetas, de apóstoles, de pastores y de todo lo que la Biblia tiene de una manera integral. O sea, hoy tenemos mayor demanda de ser cristianos en unos niveles muy exquisitos delante de Dios, porque se nos está dando más, ¿verdad? Porque hoy tenemos la facilidad de escuchar la palabra de Dios. Es más, usted puede estar acostado en su cama, usted puede estar en su habitación y puede estar escuchando un mensaje que era difícil en la antigüedad de escucharlo con tanta facilidad como nosotros hoy lo podemos experimentar. Pero esa facilidad que tenemos va a tener mayor demanda
por cuanto hoy tenemos más conocimiento que nuestros antepasados y mayor entendimiento de las verdades de Dios. Entonces dice, si después de conocer el conocimiento de Cristo, ¿cómo es posible que nos volvamos a enredar? ¿Y cómo es posible que usted empiece a ser vencido por las cosas que el mundo empieza a contaminar su mente, su corazón, sus hábitos y su forma de vivir y su forma de pensar? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tengamos cuidado de no enredarnos otra vez en aquellas cosas del mundo. ¿Por qué? Porque si nos enredamos, entonces nuestra condición puede ser peor que la que en algún momento hemos experimentado en la vida. Por eso siempre digo, cuando usted llega a Dios, la mayoría de los que llegamos a Dios siempre llegamos con una vida en condiciones de tristeza, de quebranto, de ignorancia, de religiosidad, de soberbia. Todos llegamos con unas condiciones no buenas. Casi siempre llegamos porque estamos necesitados, porque tenemos un vacío muy grande, porque nada nos llena, porque nada nos satisface, ¿verdad? Todos llegamos en una condición no buena, llegamos en las peores condiciones muchas veces a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que si yo en este camino no empiezo a crecer, no empiezo a volverme fuerte y me descuido en la vida y en mi relación con Dios, mi condición espiritual podría ser peor que la que pude haber tenido en aquel momento en los que llegué a Jesucristo. Entonces, ahí es donde yo siempre digo, y hago un paréntesis, tenemos tres enemigos. Mi naturaleza caída, los demonios y un sistema. Y cuando usted empieza a descuidar su relación con Dios, entonces su propia naturaleza lo ataca. ¿Y nos ataca con qué? Con pereza, con incredulidad, nos ataca con desánimo, nos ataca con un montón de pensamientos que empiezan a volvérsele en su mente piedra de tropiezo. Las peores piedras de tropiezo surgen de nuestra propia mente, la incredulidad, ¿verdad? La duda. Ella empieza a volverse piedra de tropiezo. Y luego, si le añadimos a su mala relación con Dios, que empieza a descuidar su oración, su lectura y esa conexión con Dios, si a eso le añadimos que los demonios todo el tiempo están buscando a quién devorar, entonces empiezan los demonios a mandar pensamientos a su cabeza, a usar personas que vengan a su entorno para poner la carga más pesada. Y luego aquel sistema y aquellas personas que no conocen de Dios, que muchas veces usted empieza a darles lugar en su vida, usted empieza a darle lugar en su corazón a compartir con personas que no están bien afirmadas con Dios. Entonces, si le sumamos su naturaleza, le sumamos los demonios y le sumamos un sistema, por eso cuando las personas vuelven atrás, el peso del pecado es tan grande que se les vuelve imposible levantarse de nuevo. Y caerse es muy fácil. Levántese. Y usted va a descubrir que puede costar tanto, incluso hasta la vida. Algunos que terminan cayendo en adulterio, algunos que terminan cayendo en cierto tipo de pecados, les cuesta incluso hasta la vida, como dice Proverbios. Y qué triste que muchos en la vida cristiana terminen volviéndose en un refrán o terminen volviéndose en un proverbio, ¿verdad? O que muchos terminen volviéndose en la moraleja de la historia sobre la que podemos reflexionar para no tomar ese camino. La Biblia está llena de refranes y está llena de muchas personas y muchos personajes y muchas personalidades que deberíamos de analizarlos para no terminar como muchos terminaron mal por sus malas decisiones. Escuchen esto, porque mejor, esto es lo profundo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Es demasiado profundo. El privilegio que tenemos nosotros de conocer la palabra de Dios es un gran privilegio que siempre digo, no todo el mundo tiene el privilegio de escuchar y hay algo más profundo. No todo el mundo tiene el privilegio de entender, porque hay muchas personas que han escuchado el mensaje de Dios pero no lo entienden. Es más, yo creo que a usted le ha pasado que usted le ha compartido a alguien y usted dice, pero ¿por qué no entiende esto que yo entiendo tan fácil como a la persona le cuesta tanto entender? Porque ese entender no depende de usted, porque ese entender depende de Dios, porque ese que se le abran a usted los ojos y que se le despierte a usted el espíritu viene de parte de Dios. O sea, es un privilegio que lo que usted está escuchando lo esté entendiendo, es un privilegio, pero es aún mayor privilegio, no solamente cuando lo entiende, sino cuando lo pone por obra, porque algunos se quedan en el entendimiento de lo que no deberían de hacer y ¿sabe qué es lo más grave? Que lo hacen y se convierten como lo que dice Romanos, que después de haber entendido incluso el juicio de Dios ya no les importa, ni siquiera las consecuencias de las cosas que hacen. Dicen que se complacen y se deleitan de tal manera que su perdición
termina siendo terrible y fatal. Y como decía el apóstol Pablo, qué triste uno haber empezado este camino y terminar mal. Entonces, ¿dónde quedaron esos tiempos de búsqueda, de oración, de ayunos, de vigilias, de trasnochos, de intimidad con Dios? Quedan reducidos a nada, porque la vida del ser humano se puede reducir en 30 segundos. Y el pecado es tan tremendo que nos reduce a un bocado de pan, como dice la Biblia. Y qué triste que su vida espiritual termine reducida a nada, cuando debería de mantenerse protegida, cuando debería de mantenerse fortalecida, ¿verdad? Ahora escúchenme en esto, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, ¿sí? Entonces, volver atrás es lo peor que le puede pasar a una persona que después de haber escuchado de Jesucristo, lo tenga en poco y continúe con su vida pensando que está viviendo bien, pero es mentira, está viviendo bajo la hipocresía y el engaño que el mundo trae y que los demonios se enceguecen y que su propia naturaleza termina llevándolo a una condición de hipocresía, de engaño profundo. Ahora, escúcheme en esto. Pero les ha acontecido lo del proverbio, escúcheme bien, el perro vuelve a su vómito. Y esta experiencia es fuerte, ¿no? Creo que cuando, no sé si usted lo ha visto, pero yo he visto cuando un perro vomita y luego va, busca el vómito y se lo come. Y usted como que, uy, qué desagradable esa experiencia. Así de desagradable es cuando una persona, después de que conoce a Jesucristo, vuelve al pecado. Es así, a ese nivel de desagradable. Pero ¿sabe cuándo muchas veces usted no ve tan desagradable el perro que se come al vómito? Cuando usted empieza a mirar que eso es normal, que eso no es algo de lo que deberíamos de nosotros tomar para hacer un gran pensamiento y un gran análisis. ¿Cómo es posible que usted vuelva a comerse lo que vomitó? Lo que su cuerpo está desechando, lo que no le sirve. Es que es una profundidad cuando usted empieza a pensar en el vómito que se come el perro. O sea, es que cuando usted vomita algo es porque le ha generado un malestar, ¿verdad? Horrible y es desagradable. Qué interesante sería que usted pensara que lo que usted antes hacía, que la vida que usted llevaba, es tan parecido al vómito, desagradable, que no deberíamos de contemplar en nuestro corazón y que no deberíamos de mirar como una experiencia normal para aquellos que han conocido a Jesucristo. Porque quien no ha conocido a Jesucristo, pues sencillamente es como un perro que todo el tiempo come basura, come cualquier cosa, lo vomita y vuelve y se la come. No deberíamos de entrar en ese tipo de condiciones que son vergonzosas, dice la palabra de Dios. Ahora, y aquí hago un paréntesis porque hay algo que me gusta de la Biblia, y la Biblia tiene una armonía preciosa, porque este proverbio que dice el perro vuelve a su vómito y la puerca o el cerdo vuelve otra vez al lodo, está en Proverbios. Cuando usted va a Proverbios capítulo 26, usted va a Proverbios capítulo 26 y lee el verso 11. Dice, como el perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. ¿Ve? Hay algo lindo en la Biblia. Ella todo el tiempo se está armonizando de un lado a otro. Por eso yo siempre les digo, y hay algo que yo les recordaré siempre. Y si usted es muy analítico, cada domingo usted descubre que yo empiezo a compartir un mensaje del Nuevo Testamento, y hay otro domingo en que comparto un mensaje del Antiguo Testamento, y todo el tiempo los estoy llevando del Nuevo al Antiguo, del Nuevo al Antiguo, porque el Nuevo y el Antiguo matrimonio, el Nuevo y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son como un matrimonio, se unen, se unen de una manera tan profunda que el uno necesita del otro. Todo el tiempo el Nuevo Testamento necesita del Antiguo Testamento. Si usted es una persona que no lee con profundidad el Antiguo Testamento, cuando llegue al Nuevo, va a tener partes de entendimiento y otras que le van a hacer falta. Siempre, cuando usted se toma la tarea de leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con profundidad, su mente todo el tiempo está armonizada, está armonizada. El libro de Proverbios tiene tanta sabiduría. Miren, cuando usted se va al libro de Proverbios en el capítulo 1, dice que los propósitos de Proverbios, el propósito de este libro de Proverbios es tan importante. Es más, yo a las personas que no tienen padre o a las personas que son huérfanas, yo les digo, cada vez que usted vaya a Proverbios, piense que un padre le está hablando a su corazón. Cuando usted no ha tenido un papá sabio, cuando usted no ha tenido una mamá sabia de buenos consejos, váyase al libro de Proverbios y apropiese de este libro como si fuera un padre que le está hablando. ¿Qué propósitos tiene el libro de Proverbios? Dice en el capítulo 1, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para ser prudentes, para recibir consejos de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar habilidad o sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura,
Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirido genera un consejo para entender proverbios y declaraciones de palabras de sabios, dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, o sea, el principio del saber es tener respeto a ese Dios que nos habla con verdad y con profundidad. Entonces, mire cómo Proverbios se une con el Nuevo Testamento y volviendo otra vez a Pedro, entonces la Biblia se sincroniza, se armoniza, y ahí es donde debemos nosotros aprender a guardar incluso la palabra en el corazón. Yo siempre le digo a la gente, grabe la palabra en su corazón. Mire, cuando yo soy tentado a pecar, siempre me esfuerzo a que un pensamiento esté en mi cabeza, ¿verdad? Siempre un pensamiento en mi cabeza y siempre busco aquellos pensamientos que como hombre debería de tener en la mente. La pregunta es, ¿usted sabe como mujer cuáles son los pensamientos que debería tener en su mente como mujer? Ejemplo, Proverbios dice, la mujer sabia edifica su qué, su casa. Es un pensamiento que constantemente está en su mente. Hay un pensamiento que dice que la mujer que todo el tiempo está echando cantaletas o que la mujer que todo el tiempo está iracunda, dice que es mejor vivir en un desierto que con ella. O sea, es profundo. ¿Se ha puesto usted a pensar en ese pensamiento? Uy, o sea, así me podría volver de complicada, que es mejor que alguien esté en un desierto solo que estar conmigo. Eso es profundo, ¿verdad? Entonces, hay tantos pensamientos por los que deberíamos de meditar en la Biblia. Para los hombres hay muchos. Ejemplo, dice que la mujer adúltera me puede llevar a la muerte. Tremendo. Dice Proverbios, en los pensamientos profundos que tiene Proverbios para los hombres, dice que si yo me meto con una prostituta, es como reducirme a un bocado de pan. Siempre hay pensamientos que yo debería tener en la mente. ¿Sabe por qué muchas veces pecamos? Porque no hay palabra en el corazón, porque no hay un pensamiento que me frene, porque ¿sabe qué hace la Biblia? Me frena antes de pecar y me dice, oiga, cuidado, escrito está, pero muchas veces las personas pecan deliberadamente porque no hay temor, porque no hay convicción, porque no hay una profunda entrega a la palabra de interiorizarla en su mente. Qué rico que usted se vuelva una Biblia andante, como para cuando sea enfrentado a circunstancias difíciles, esa Biblia andante que hay en su corazón se convierte en la herramienta más poderosa de mantenernos protegidos y no volver a estos malos hábitos o convertirnos en un refrán. Escuche, que su vida y mi vida no se convierta en un refrán como estos, porque es demasiado triste que hay personas que se les cumple y se les viene encima lo que dice la Biblia, pero no para bien, sino para mal. Ahora escuchen esto, el perro vuelve a su vómito y la puerca o el cerdo vuelve otra vez a revolcarse con el lodo. Y si nos ponemos a pensar en esta palabra, vuelvo y digo, el perro, antes de avanzar con el cerdo, el perro. Hay una parte en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, que dice, y los perros no entrarán al reino de los cielos. Y alguien, yo recuerdo que una vez que alguien estaba leyendo esa parte me decía, pero si yo tengo un perrito y lo quiero mucho, y se me venía a la mente ese texto y la persona me decía, ¿está hablando de los perros? O sea, de los perros literal. Y yo dije, no, cuando la Biblia en Apocalipsis habla que los perros no entrarán al reino de los cielos, está hablando de aquellas personas que en algún momento tuvieron conocimiento y se apartaron del camino. La Biblia y Dios, no yo, los ve como perros que vuelven al vómito. Y dice la Biblia, ellos no entrarán al reino de los cielos. Y dice, el cerdo o la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Si usted se pone a mirar los cerdos, por naturaleza, casi siempre usted los baña, los limpia y en 30 segundos vuelven otra vez y se revuelcan en el lodo porque como que les gusta, ¿verdad? Les gusta como estar en esa experiencia de estar sucios, ¿no? Ahora, vuelvo y repito, qué fuerte y qué triste que alguien, después de que Cristo nos ha lavado con su sangre, después de que somos perdonados de nuestros pecados, qué triste que alguien vuelva como un cerdo a revolcarse y a untarse otra vez de aquello que ya Dios nos ha limpiado. Entonces, tampoco podemos entrar en una condición errada de pensar que la sangre de Cristo es como un juego. A veces la gente cree que la sangre de Cristo es como un juego que me puede limpiar de una manera constante la vida. Y siempre he pensado que la sangre de Cristo cumple un propósito en un momento específico, de generarme una verdadera limpieza y un verdadero arrepentimiento para yo entender que si yo soy perdonado de los pecados, debería de sentirme bienaventurado para yo mantenerme cuidado y protegido. Vuelvo y repito, Dios nos ha lavado,
pero no para que arranquemos otra vez a ensuciarnos. Nos ha lavado para que aprendamos a mantenernos limpios en un corazón y en una mente que constantemente valora lo que Cristo hizo en la cruz. Termino con esto. Hay personas que muchas veces en Semana Santa se ponen a mirar la película de la Pasión de Cristo y ven cómo Cristo derramó sangre, ven cómo Cristo muere y la gente se llena de emociones y de sentimientos y dice, ay, qué muerte tan dura, tan fuerte que sufrió el Maestro, pero la gente no entiende qué fue lo que realmente Jesucristo hizo. Lo que hizo fue morir para que nosotros tuviéramos vida y lo que hizo fue morir para que su sangre nos limpiara de pecado. Y hoy podamos sentirnos justificados no por lo bueno que yo soy, sino porque Cristo me hace justo delante de Dios y que yo pueda realmente tener una buena relación con Dios. Vuelvo y repito, que su vida y mi vida no se conviertan en un refrán y que al pasar los años la gente no nos mire como un refrán que no suena muy especial, que la vida nos vea como alguien que realmente tomó por obra la palabra y se tomó en serio la vida cristiana. Tomémonos en serio cada mañana nuestra relación con Dios y valoremos lo que ya Cristo hizo por nosotros. Termino con una corta oración. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por lo que haces, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, y ten misericordia de nosotros, porque mañana no quisiéramos ser el perro que vuelve al vómito y el cerdo que vuelve otra vez al lodo. Y te pido con mucha profundidad, Dios, que a cada uno de los que estamos en esta plataforma confrontes profundamente nuestro corazón, que nos hagas muy entendidos, muy diligentes, muy cuidadosos de que la vida espiritual es tan delicada, nuestra vida espiritual es tan delicada como nuestra vida emocional, que hay que tomar con mucha delicadeza. Ayúdanos, Dios de los cielos, a tener muchísima prudencia, muchísimo cuidado y que siempre estemos despiertos y atentos a perseverar en una vida de obediencia, de oración, de santidad. Y ayúdanos, Dios de los cielos, a mantenernos firmes porque tu palabra dice que aquellos que sean perseverantes y se mantengan firmes hasta el final, esos serán salvos. Aquellos que perseveran en una vida de obediencia. Y te pido, Dios, que tengas misericordia de aquellos que se han apartado de tu camino. Ten misericordia, Dios, porque solo tú eres el único que puede tener misericordia. Ayúdanos, Dios, a madurar a través del tiempo y a que tus palabras se guarden en nuestro corazón como tesoros que se guardan para poder llevarlos a tiempos de mucha bendición. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Necesito amarte, amar.